Bienvenidos al penúltimo capítulo de nuestro cuarto ciclo de los días miércoles, Conversaciones en tiempos de cambio. Como siempre, transmitido por Facebook Live de Fundación Caserta y promovido desde Cambio Elemental. Agradecemos como siempre a quienes se suman hoy, como también a las casi 600.000 personas que han visto las distintas conversaciones que desde mayo de este año hemos compartido con todos ustedes. Los invitamos desde ya a dejar sus comentarios y preguntas para nuestros invitados de hoy. En este encuentro intencionaremos desde nuestro marco referencial llamado Mapa de Desarrollo Humano Integral el valor de la integración de saberes para generar un cambio de conciencia para este nuevo Chile, en un escenario histórico de cambios y profundas transformaciones ante un evidente cambio de paradigma. Hoy nos acompañan David Barrera Jiménez, desde el desierto de Atacama, psicólogo, magíster en biología cultural y reconocido cultor andino. Bienvenido, David. Y nos acompaña Rodrigo Jordán, fundador y presidente de Vertical y miembro de la comunidad de organizaciones solidarias, profesor de liderazgo del MBA de Universidad Católica, coordinador de independientes no neutrales y fue quien lideró la primera expedición sudamericana en llegar a la cumbre del Everest en 1992, siendo el único deportista del mundo que la ha subido por sus 3 caras sin ser Sherpa. Y como en nuestros ciclos anteriores, siempre la moderación nos acompaña una docente y periodista maravillosa, Marisol Camiroaga, a quien siempre agradecemos estas buenas conversaciones en tiempos de cambio. Bienvenida Marisol, bienvenido David y bienvenido Rodrigo. Gracias Carolina por la presentación. Rodrigo, David, activemos los micrófonos que estaban en silencio. Les agradecemos enormemente el acompañarnos hoy día. Y bueno, vamos a iniciar la conversación para ir desmenuzando, ¿no? Poco a poco lo que hoy día nos convoca, que cómo integramos los distintos saberes en este urgente e importante cambio de conciencia para construir un nuevo Chile. Y desde ahí, hace 5 años, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, ¿no? Para el Desarrollo Sostenible, fijando 17 objetivos que son los ODS, ¿no? Como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de las personas. Incluye desde la eliminación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la educación para el siglo XXI, la igualdad de género, entre tantos otros. Y lo más relevante es cómo los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y cada uno de nosotros también somos corresponsables de alcanzar esos 17 objetivos para transformar el mundo. Y bueno, estábamos en este camino y se nos vino la crisis social de Chile, que hoy nos tiene repensando una nueva constitución. Y también se nos vino una pandemia, como el COVID-19, ¿no? De golpe en nuestras vidas. Ambas crisis nos han hecho y nos han remecido profundamente como país, como sociedad, y también a las mismas instituciones y a las personas. Entonces, iniciamos con Rodrigo la conversación. Desde tu rol como, en este minuto, como uno de parte del directorio de comunidad de organizaciones solidarias con 200 organizaciones, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. ¿Qué reflexiones puedes sacar este año, Rodrigo? Iniciamos por ahí, desde el diagnóstico. Hola, bueno, muy buenas tardes Marisol y a todos. Un gran abrazo a David, compañero de lucha en Independientes No Neutrales, así que un placer estar aquí. Mira, yo creo que desde el punto de vista del diagnóstico, antes que entremos a la solucionática, es que tenemos más de una pandemia, ¿no? Tenemos la pandemia de salud, sin duda alguna, y es un problema muy serio, pero que se ha constituido también en un problema humanitario, ¿no? Gente con hambre, ollas comunes, comedores sociales, gente sin trabajo, o sea, se ha producido una crisis social muy importante. Entonces ya tiene la crisis de la salud propiamente tal, la crisis social. Está también la crisis política, o sea, claramente
los chilenos, los ciudadanos, no confían en sus autoridades políticas. La última encuesta habla de que el respaldo hacia el Congreso es de un 3 o un 4%. Eso también es crítico. No es sano que eso ocurra, no es bueno para una sociedad que eso ocurra. Puede ser que te guste o no el partido político, pero no es bueno que eso ocurra. Algo muy cercano al mundo de David, la crisis del agua, es muy importante en Chile. Si todo estuviera bien y todos tuviéramos, el agua tendría una prominencia en los medios de comunicación mucho más importante, pero es una crisis también ahí presente. Incluso más si Chile fuera una isla, supongamos, ¿no? Y no tuviera ningún problema de esto, no tuviera problemas de agua, no problemas de pobreza, no problemas políticos, tendría que enfrentar una situación económica mundial muy grande. Entonces, en el caso de David, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, una de las industrias que más ha sufrido producto de esta pandemia es el turismo. Y por tanto, pequeños empresarios donde siempre tuvieron no grandes fortunas, pero su pequeña empresa, su pequeño emprendimiento hoy día está en condiciones muy serias. Tenemos una situación económica mundial muy grave. Tenemos también el tema del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Que incluso si todas las otras crisis estuvieran más o menos solucionadas, hoy día tenemos una cosa muy profunda, que el crecimiento económico acelerado, que para muchos es la solución de todos los problemas, de pobreza, etcétera, va en contra de un planeta que tiene recursos finitos. Entonces, la verdad que estamos enfrentando un siglo XXI muy recontra agitado. Francis Fukuyama decía el fin de la historia, ¿no es cierto?, a fines del siglo XX, cuando cayó el muro y por tanto el capitalismo ganaba. Chupaya, la historia está empezando si uno piensa en toda esta crisis, que alguien llama, robándose el concepto del mundo de la salud, cuando hay varias crisis de salud, una sindemia. Y eso habla de una necesidad de repensar cómo enfrentamos entre todos este tremendo desafío que es este siglo XXI. David, reflexionando las palabras ahora de Rodrigo, que tiene que ver con el repensar, y me hace mucho sentido el famoso fin de la historia, ¿no? Que tanto conversamos hace tantos años atrás, y que finalmente es el inicio de un nuevo siglo súper convulsionado. Pero David, cuando conversamos hace unos meses atrás, recién se iniciaba esta pandemia, y me comentaste que era para ti el momento de un llamado a la conciencia permanente de lo que es el bienestar y el buen vivir y el respeto comunitario. Que si eso no se cumplía, ningún sistema de la sociedad podía operar de manera armoniosa. Y en ese minuto, recién estábamos a 2 meses encerrados, ¿no? En la cuarentena, cuando hablamos en ese minuto. Y nos invitaste a la quietud, pero a estar al acecho, a un estado de vigilia permanente, amoroso y el respeto hasta que pasara la ola. ¿Sigues pensando lo mismo ya, David? Sin duda, sigo pensando lo mismo, porque estamos en plena pandemia, tenemos un pequeño respiro, pero ya nos anunciaron que nuevamente en la primera quincena de enero se vendría una segunda etapa, que esperemos que no sea tan grave como la primera. Y claro, cuando tú mencionas el cambio el cambio de conciencia, yo me pregunto, ¿qué estamos escuchando cuando escuchamos la palabra conciencia? Eso creo que es fundamental para poder coordinarnos en el entendimiento. Yo escucho conciencia tan simple como el darnos cuenta. El darnos cuenta del suceder, de lo que está en este momento ocurriendo, porque igual esta pandemia nos está también de alguna manera dando la oportunidad de poder reflexionar del momento en el que estamos. Y eso no es trivial. Creo que es un momento clave en el cual nuestra sociedad en general puede de alguna manera
comenzar a transformar este convivir que nos ha generado dolores relacionales, dolores que vienen causándose históricamente y que de alguna manera están ahí presentes y las personas lo sienten, lo perciben. Así es que, por supuesto, la invitación a la quietud, porque en este momento es necesario, pero aún vemos, fíjate, cómo estamos corriendo todos los días a pesar de lo que está ocurriendo. Aún vemos que está esta cosa permanente de ir a buscar, de ir a hacer algo por hacer, y el silencio todavía no llega, y mucho menos la reflexión. Y nuestro país está en un momento crucial, es un momento fundamental. Esta transformación de la conciencia también la estamos haciendo a nivel político. Y la política la estoy mencionando no de un punto de vista partidista, sino en cómo nos entendemos, cómo llegamos a consensos. Este es el momento también de esa reflexión, porque como mencionaba Rodrigo, todas estas crisis están presentes. La crisis del agua, la crisis de confianza, como decía Rodrigo. Y en este momento tenemos que comenzar a generar esa reflexión en esta transformación de conciencia para poder ver cómo nos encontramos. Cómo nos encontramos nosotros los chilenos. Cómo nos encontramos con los pueblos originarios. Cómo nos vamos a encontrar con las personas más desvalidas. Cómo nos encontramos. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Y esta es una permanente invitación a generar conversaciones. Como está ocurriendo ahora, estamos generando una conversación que no tiene ninguna intención. Al contrario, ojalá que desde esta conversación y quienes nos están escuchando les pueda dar sentido, les pueda generar alguna inspiración, alguna reflexión. Por lo menos ese es mi deseo y creo que lo compartimos, ¿no? Es generar las conversaciones. En este momento lo que nos hace falta en nuestro país es conversar. Por ahí alguien decía que conversar viene del latín conversare, que es danzar, danzar juntos. Tenemos que danzar juntos, tenemos que coordinarnos juntos, tenemos que generar esos consensos para poder avanzar. Y en este momento hay ciertos estamentos del Estado de Chile que pareciera que no quisieran conversar, quisieran quedarse como están, a pesar que el clamor popular está diciendo cosas distintas. Entonces, ojalá que estas conversaciones surjan de un proceso sincero, de un proceso de hermandad, porque es la oportunidad que tenemos en nuestro país de transformar la convivencia. Esta es la oportunidad que tenemos. David, tomándome de lo que acaba de reflexionar, bueno, vamos a danzar juntos y desde ahí los convoco a lo siguiente, a los dos, tanto a Rodrigo como a ti. Y desde el entendido que el lenguaje genera realidades. Por lo tanto, desde la nueva ética, me gustaría conversar sobre la pobreza. ¿Ok? Rodrigo, todos los índices apuntan hoy en día a que Chile va a ser un país más pobre tras esta enorme crisis que estamos viviendo. Sin embargo, ya teníamos pobreza antes de la pandemia y del estallido social. Y entendiendo que hay dos formas de medir la pobreza, ¿no? Que es por el ingreso, donde la CEPAL ya anunció que va a subir a 2 dígitos. Pero aquí hay una mirada distinta, que tiene que ver una forma de mirar la pobreza desde una mirada multidimensional. Y desde ahí, 1 de cada 5 chilenos es pobre hoy. ¿Qué pasa ahora, Rodrigo? Donde los llamados vulnerables, en algún minuto, hace un par de meses atrás, pasaron de un plumazo a ser pobres. ¿Qué debemos hacer como país y qué propones tú en lo concreto para enfrentar esta realidad, para luego integrar a David a la conversación? Cosa que yo conozco a David, lo invitamos
y él aceptó, y es muy valiente, porque hay que ser muy valiente para ser candidato en independiente, no neutral, igual lo que sea, ¿no? Pero para ser candidato a esta convención, porque si eventualmente sale elegido, tiene un trabajo gigantesco por delante, pero además ser candidato es una pega inmensa. Pero me compro las conversaciones. Podríamos hablar mucho de pobreza, mucho, ¿no? De esta forma de medir multidimensional, que, ojo, todavía faltan otras dimensiones. El problema de la pobreza es un problema muy complejo, que tiene distintas manifestaciones, tiene distintos orígenes, tiene características territoriales, tiene características de pueblo originario. Por ejemplo, una mujer mapuche en la alta Araucanía se le suman las pobrezas, porque es mujer, porque es mapuche, porque es rural. Entonces se le van sumando las pobrezas. No sé si me explico. Entonces, todo eso es fundamental. Pero tomando el punto de David, mucha gente se me ha acercado para decirme, Rodrigo, ¿qué hacemos? Efectivamente, Marisol, va a aumentar la pobreza. Sí, sin duda alguna que va a aumentar. Y la podemos medir, ¿no? Y podemos medir eso. Y como tú dices, por ingresos o por multidimensional. Pero ¿qué hacer? Fíjate que antes de hacer, que hay mucho que hacer, hay que enterarse de qué es lo que significa la pobreza. A ver. Y yo le he recomendado a la gente, perdona David que hable de Santiago porque es mi territorio, pucha, antes de no sé, ayudar en una olla común, en un comedor social, o poner una plata, o donar no sé qué, que está bien, yo no critico eso. Anda a enterarte de lo que es la pobreza. Y anda, y una persona del barrio alto de Santiago, antes de hacer ninguna cosa, anda al municipio del Bosque y siéntate en el municipio, ahí en un banquito, y observa, mira y escucha lo que significa la pobreza. Ándate a compartir con Benito Baranda en su distrito, con el comedor no sé qué. Anda, ¿me explico? Hay que interiorizarse de lo que significa la pobreza. Por ejemplo, el gobierno entregó, no sé si se acuerdan, en medio de la crisis, cajas de alimentos. Las famosas cajas. Ojo, mucha gente estaba crítica a la caja. Yo no tanto, porque yo entiendo que una emergencia hay que ayudar de como sea posible. Es una emergencia. Pero dos preguntas muy importantes. Una, ¿esa caja le va a devolver la independencia, la capacidad a esa familia de conducir su propia vida? No. Simplemente no. Le va a ayudar en la emergencia. Pero no solo eso. Como no sé lo que es la pobreza, le entrego una caja de comida, pero no le entrego combustible para cocinar esa comida. No sé qué, esto es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Tomaba la caja, vendía la mitad de las cosas para comprar un gas. Bueno, Entonces, Rodrigo, porque la gente no, tomando la palabra de David, con esto termino, Marisol, no conversa, no se interioriza, primero comprende el fenómeno desde sus bases y después actúa. Muy por el contrario, estamos llamando a la acción, pero antes de la acción te ruego que comprendas, que internalices el problema. Rodrigo, entonces internalicemos, reflexionemos hoy día. ¿Qué es comprender la pobreza de hoy en día en Chile? Bueno, de nuevo, hay muchas pobrezas. Una pobreza en San Pedro de Atacama es completamente distinta a una pobreza en La Pintana en Santiago y muy distinta a una pobreza en Aysén o en Coyhaique. Déjame contarte el caso, por ejemplo, no puedo decir el nombre porque es parte del secreto de la causa, de un joven de La Pintana. Un joven de La Pintana me dice don Rodrigo, pero ¿qué es? Rodrigo, yo en marzo del año pasado, o sea, en marzo del 2019, mucho antes de la crisis, mucho antes de la pandemia, mucho antes de nada, ya estaba sin clases. En mi colegio algo había pasado con las platas, no tenía ninguna posibilidad, yo estoy en tercero medio, tengo que dar mi prueba, mi PSU para poder entrar a alguna universidad, no tengo los recursos, necesito una beca y por tanto no tengo muchas posibilidades de seguir mi educación superior, porque ya no tengo ninguna posibilidad. Miro y me doy cuenta que el sueldo esperado mío
con octavo año básico o cuarto año medio es más o menos el mismo. No tiene valor estudiar 4 años más en términos de cuánto voy a poder recibir como un sueldo. Por tanto, me salgo y no estudio más, porque además empiezo a trabajar para mi casa. Que ojo, producto de la pandemia, bueno, mi papá no existe, mi mamá que tenía un pequeño negocito, no dejó de vender, ¿no? Porque se le acabó toda la plata. Entonces los 3 vivimos con la pensión de mi abuela, que me vas a perdonar el castellano antiguo, es una pensión de mierda. Entonces, ese chiquillo dice, ¿qué hago? Me voy a Plaza Italia, donde no solo encuentro algo que protestar, y yo estoy, y lo digo abiertamente, estoy totalmente en contra de la violencia, nunca he estado en favor de la violencia, pero sí logro entender por qué alguien quiere destruir un paradero, porque no tiene más que perder. ¿Y qué es lo que encuentra allí? Encuentra un grupo de personas que lo acoge, lo protege amorosamente, y en esto David es mucho mejor que yo, y por tanto se siente parte de algo, y no una persona totalmente desvalida, abandonada por la sociedad completa. Eso es tratar de empezar a entender por qué ocurre todo lo que ocurre. Rodrigo, tomando tus palabras de desentender profundo de las personas que se sienten abandonadas literalmente por un sistema, quiero preguntarle a David. David, has dicho que en esta etapa de incertidumbre pasamos por un reencantamiento de la vida espiritual. Tiene mucho que ver con lo que Rodrigo estaba comentando recién. Pero esa vida espiritual entendida como una constante revalorización de lo que uno vive, momento a momento, de lo cotidiano. Y desde ahí, hace un tiempo nos invitaste a soltar las certezas. ¿Tú crees, David, que los chilenos nos dimos cuenta que estamos pobres espiritualmente? Que no solo somos cuerpo y mente, sino el valor del espíritu, que es un poco lo que está ahora reflejando dramáticamente en su testimonio también Rodrigo. David. Estamos volando bien alto, ¿eh? Porque, ¿qué pregunta? Bueno, sí, yo siento que esta transformación de la conciencia que tiene que ver con el darnos cuenta, yo creo que todavía no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Estas manifestaciones como la que dice Rodrigo en la Plaza Italia y en todo el país es una muestra desesperada por decir, oye, me duele la vida, me está doliendo la vida. Y la única forma que me está quedando de hacer es esto, de poder expresar mi sentimiento, mi rabia, mi furia. Y obviamente en ese espacio es muy difícil la reflexión, es muy difícil poder generar conversaciones en la primera etapa, pero hay segundas etapas y en eso estamos ahora. Estamos en esas etapas de invitar, de decir sí, escuchamos, estamos escuchando, estamos con una escucha activa, que eso es lo que decía Rodrigo, cuando esa invitación que vaya la persona a sentarse y observe lo que sucede en esa municipalidad de un municipio pobre, lo que está haciendo es escuchar. Pero la forma de escuchar tiene que ver con soltar las certezas. Y ahí quiero responder tu pregunta. Porque si acá nosotros 3 nos juntamos a conversar y cada uno viene con sus propias certezas, certezas que hemos adquirido desde pequeñitos, desde pequeñita, después la educación y la sociedad, entonces lo más probable es que nos vamos a escuchar desde nuestras propias certezas y nunca nos vamos a escuchar. La reflexión, a mi juicio, es un acto de valentía.
es un acto de valentía, porque la invitación tiene que ver con soltar la certeza por un momento. Fíjese que en las comunidades tribales, una forma muy particular es sentarse alrededor del fogón para generar las conversaciones. Y en esas conversaciones, y esto viene sucediendo de hace miles de años, porque tuvieron que hacer esas conversaciones para poder coordinarse nuestros antepasados, tus antepasados, mi antepasado, nuestros antepasados, para que nosotros en este momento estemos aquí conversando y hay una audiencia que nos está escuchando. Todo ocurrió de manera tal que nosotros estamos en este instante aquí haciendo esto. Y estas comunidades o estos grupos tribales que hacían estas ceremonias de fuego y se sentaban en un círculo, y eso representaba un círculo reflexivo, cada uno tomaba un elemento que algunos le llamaban un elemento de poder y lo colocaban al centro. Y en ese instante conversaban y comenzaban a intercambiar. Ese solo elemento, ese solo símbolo, significaba: yo por un instante suelto mis certezas y las dejo ahí. Y cuando terminemos las voy a tomar y me las voy a llevar, porque son parte de mí también. La invitación a la escucha sincera. Los chilenos no nos estamos escuchando. Por favor, yo no lo estoy diciendo por nada, pero es que en realidad no nos estamos escuchando. Solamente nos escuchamos desde nuestras propias certezas y vamos y refrendamos lo que escuchamos, y aquí si le digo ok o no ok, y no te escucho. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la experiencia espiritual, como tú lo mencionas, es una experiencia que sucede en el cotidiano. No constituye algo especial. Las sociedades occidentales nos han enseñado que las experiencias espirituales están ahí, en algo especial. No. Rodrigo, cuando sube la montaña, esa es una experiencia espiritual, no tengo la menor duda. El escucharnos de manera sincera y poder decir, te escuché, ahora por fin entiendo lo que está sucediendo, eso es una experiencia espiritual. Porque la experiencia espiritual lo que hace es expandir nuestras conciencias. Y dijimos al principio que la conciencia es el darnos cuenta. Eso es la experiencia espiritual. Y eso, las comunidades originarias nos pueden dar mucho aprendizaje y compartir increíble sabiduría al respecto. Gracias, David, por esa reflexión, Rodrigo. Tomándonos de las palabras de David sobre estas reflexiones del cambio de conciencia, ¿no? Y las lecciones que nos pueden dar nuestras culturas originarias. Como uno de los coordinadores generales de Independientes No Neutrales, están pidiendo igualdad en la cancha en términos de participación. Y los candidatos, como hablamos, ¿no?, se inscriben ahora ya el 11 de enero. ¿Cuáles son, y aquí te pido especial resumen para poder seguir la conversación en el tiempo que tenemos hoy día, cuáles son los principales lineamientos que buscan, queden establecidos en la nueva Constitución? Por ejemplo, la integración de los pueblos originarios. Claro, nosotros en Independientes No Neutrales, y perdón que nos metamos un poquito en esto, pero es importante porque lo que está diciendo David, que además es un candidato nuestro, es importante. Hemos construido, a diferencia de otras agrupaciones, bastante democrática y participativamente, y todavía no lo hemos terminado, de hecho, porque todavía estamos discutiendo y conversando, efectivamente, sin lo que yo llamo una arrogancia inconsciente, que es un concepto que acuñamos hace un tiempo. Ya vamos a hablar de ese tema. Yo creo que eso se puede hacer, pero lo que hemos dicho es un grupo de 9 lineamientos, 9 grandes lineamientos. Rápidamente, uno es un principio general sobre la dignidad de las personas, pero un lineamiento sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de todas maneras. Pero más activo. Hoy día la Constitución dice
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, ¿no? Un poquito más activo. Un segundo lineamiento tiene que ver con los derechos sociales, culturales y económicos, ¿no es cierto? Muy importante. Un tercer es el reconocimiento a una sociedad plurinacional, o sea, donde efectivamente los pueblos originarios estén reconocidos. Un respeto y cuidado en el desarrollo social y económico del medio ambiente. Una distribución de las fuerzas políticas. Hoy día tenemos en Chile un hiperpresidencialismo y por tanto queremos distribuir, sin llegar necesariamente a un régimen parlamentario, pero distribuir las fuerzas en un congreso, en distintos poderes. Ya no me acuerdo qué número, pero el número importante de la representación territorial, o sea que haya, y ojo que esto es importante, no es solo la autonomía territorial, ¿no es cierto?, de que, no sé, la región de Magallanes pueda tomar decisiones, sino que cómo Magallanes influye sobre el ámbito nacional también. No es solo que se descentralice, sino que de allá se aporte para acá, lo que hace David, que desde San Pedro a Atacama se aporte a una construcción nacional. Me quedan dos más. Uno que es sobre la participación ciudadana. No tenemos metodologías de participación ciudadana, plebiscitos revocatorios, consultas ciudadanas, etcétera, ¿no? Escogimos a nuestros diputados, a nuestros alcaldes y después de 4 años, 5 años los volvemos a escoger y entre medio nadie decide nada. En Estados Unidos, lo decía el otro día, tengo una hija en Estados Unidos, este minuto me decía, papá, aquí vota una persona a lo largo de su vida más de 5.000 decisiones, ¿no? Respecto de planos reguladores, parques, carreteras, puentes, construcciones, etc. ¿Cómo se puede hacer una participación ciudadana más rica? Y finalmente, un tema mucho más técnico que es con el tema de la justicia, ¿no? De una repartición de los fenómenos de cómo dictamos justicia en Chile. Creo que ahí están, pues me puede arrancar uno, pero que esos son como los 9 requisitos, y estamos en el último, que lo estamos escribiendo, sobre el desarrollo social y económico, que se compatibiliza con todo lo anterior, digamos. Sin duda alguna necesitamos que desarrollo, no solamente el crecimiento, desarrollo social y económico. Esos son como los lineamientos grandes de Independiente. Gracias, Rodrigo. David, tomando estos lineamientos que estaba ahora explicitando y compartiendo Rodrigo, como cultor del mundo andino y habitante del desierto de Atacama, ¿qué lineamientos debiera inspirar esta nueva constitución para ti? A ver, yo lo quiero compartir desde lo que soy, desde mi propia experiencia. No soy un teórico ni pretendo serlo. Pero esta nueva constitución o este evento que viene lo podríamos resignificar como un acto ritual. Los chilenos y las chilenas, pueblos originarios y toda esta sociedad nos convocamos a un ritual. Esto es un acto ritualístico. ¿Y por qué lo menciono desde esa perspectiva? Porque desde ese momento en el cual surja este nuevo documento o esta carta fundamental, nos va a orientar nuestros caminos por los próximos 30 o 40 años más, no sabemos. Por lo tanto, es una experiencia increíblemente, y me van a disculpar la expresión, pero para mí me da ese sentido, impresionantemente sagrada, porque tiene que ver con la vida de los seres humanos, tiene que ver con el futuro de nuestros hijos, el futuro de los chilenos que van a estar en los próximos años cohabitando este territorio. Es una experiencia ritualística, y las experiencias ritualísticas tienen que ser fundamentalmente realizadas en un respeto mutuo. Si no, el ritual no existe. Sí, solamente para terminar, y esa experiencia ritualística que constituye ahora esta nueva constitución o esta nueva forma de operar, tiene
tienen que estar participando todos y todas. Tenemos que estar presentes de alguna u otra manera, porque nuestros pareceres, nuestras ideas tienen que estar reflejadas de alguna manera en ese evento. David, tomándome de tus palabras, entendiendo que en el mundo que hoy estamos habitando, ¿no? Con todas estas crisis, estamos viviendo un cambio más que un cambio, un quiebre del paradigma tradicional, más bien lineal, a uno circular. Ahora, ¿cómo articular una nueva estructura de pensamiento y de acción concreta? Y desde ahí, Rodrigo, te pregunto, has hablado de la flexibilidad, has hablado de la generosidad, del trabajo en equipo, y especialmente de integrar la participación horizontal de la comunidad y los territorios en todo tipo de iniciativas para poder navegar en este presente. Y ahí, concretamente, ¿cuáles debieran ser, ¿no? Esas no sé si habilidades, herramientas o inspiraciones, si tuviéramos que nombrar 3 en este minuto que estamos en un cambio radical para construir este nuevo Chile, para navegar en nuestro futuro? Mira, a mí hay una palabra que me inspira mucho, que es la palabra acogedor. Cuando uno llega a su casa, a su hogar, eres acogido por tus familiares, por tu pareja, por tus hijos, o tú acoges al que llega, eres acogido. Si yo voy a visitar a David a San Pedro, me voy a sentir acogido, ¿no? Con algo para tomar o alguna cosa para comer, o un simple cariño o un abrazo. Yo creo que hemos perdido de vista la necesidad de construir un país acogedor. Estamos más bien en un país de disputa, de que yo estoy en contra del otro. Como dice David, no escucho, lo escucho de mi certeza y tú estás equivocado. Entonces, hay no solo un país más justo, más equitativo, más inclusivo, sino que más acogedor. Y desde ese punto, yo me compro totalmente lo que dice David respecto del ritual que esta nueva constitución constituye. Y por tanto, algo que se ha discutido muy poco, porque hoy día estamos discutiendo de las candidaturas, quiénes pueden ser, quiénes no pueden ser, es cómo se va a ejercer esa convención, cómo se va a invitar y de qué forma a la ciudadanía a participar, a ser parte de aquello. Yo siempre he dicho, yo soy de montaña, voy a ocupar a David, si se escogen los 100X constituyentes, no se sabe cuántos van a ser todavía, pero supongamos que 160 constituyentes, y se van a San Pedro de Atacama y se encierran en un hotel o en un lugar en un San Pedro, y durante un año, y escriben, y te la regalo, te la doy, escriben la mejor constitución de la historia, del universo, perfecta la constitución. Igual no va a ser legítima, igual no va a ser abordada por la gente, porque la gente necesita ser escuchada, necesita participar. Entonces, yo no tengo la solución, pero cuando nosotros hicimos, y tú lo mencionaste, Marisol, cuando convocamos a la comisión para cambiar la forma en que mirábamos y entendíamos la pobreza, había una comisión, sí, 10 personas, cada uno pero yo me acuerdo de haberle pedido a 2 presidentes, porque duró 2 periodos, al presidente Piñera y a la presidenta Bachelet, que nos prestaran la moneda. Y recibimos durante un año, me acuerdo los jueves, de las 3 a las 6 de la tarde, a mucha gente que nos vino a expresar, para escuchar, como dice David, lo de la pobreza. Y vinieron gente territorial, pueblos originarios, minorías sexuales, gente con discapacidad. ¿Perdón? ¿Qué pasó con eso? Bueno, se cambió, porque hoy día se mide la pobreza, como tú dices, multidimensionalmente. Pero todo eso se recogió, todo eso la gente lo sintió. Hay cosas que no quedaron, por supuesto. Hay gente que decía, mire, una forma de medir la pobreza es las vacaciones que la gente tiene al año. Y si no tienen un determinado número de vacaciones, tienen una dimensión de pobreza. Y eso no quedó, lamentablemente. Yo encuentro que sí debería haber quedado, pero la pobreza sería mucho más alta. Pero lo único que digo es que hubo un acto de ritual de escuchar. Y el ritual en ese caso era la moneda, no era un hotel cualquiera, no era... Mira, usted viene a la Casa de la Moneda a explicar y a contar sus dolores, sus prejuicios, sus intenciones respecto de la pobreza. Imagino
que la convención va a tener que tener cosas como esa. Voy a inventar. ¿Por qué no? Los jueves, distintas comisiones reciben a la gente, a los pueblos originarios, a las mujeres, a las minorías sexuales, a los deportistas. ¿Me explico? ¿Por qué no se imaginan hoy día sistemas digitales de que la gente pueda participar y se les pueda preguntar, con cabildos, para que se transforme realmente en un ritual que regenera el país que queremos? Rodrigo, me quiero tomar de la palabra ritual que estás ahora planteando. Y te quiero sacar absolutamente lo que estamos conversando, para integrar a David también. Conquistaste la cumbre del Everest en el año 92, siendo el único deportista del mundo que la ha subido desde sus tres caras, ¿no? Sin ser Sherpa. La montaña te enseñó las claves para enfrentar otros desafíos, igual de monumentales, como lo que estamos viviendo hoy en día y los que tú estás reflexionando en tu respuesta anterior. El 11 de diciembre tenemos el Día de la Montaña. ¿Qué aprendizajes te ha dado la montaña, Rodrigo, para lo que hoy estamos enfrentando como sociedad y específicamente tus sueños que hoy en día estás plasmando en términos de la respuesta anterior, ¿no? Que nos escuchemos. Cuéntanos. Primero, solo aclarar que las otras dos personas que han subido el Everest por sus tres caras son Sherpas, pueblo originario y yo me siento tremendamente orgulloso de ser uno de los tres, y sobre todo porque son ellos, ¿sí? No es otro independiente, coreano, alemán, japonés, no, son Sherpas, y yo me siento parte, me identifico con ese pueblo originario de haber hecho eso solo para acotar. Pero mira lo que te voy a contar. A ver. Cuando yo voy a las expediciones, uno lleva lo justo y lo necesario, ¿cierto? Porque hay que hacer grandes viajes, y entonces lleva justo la ropa, una novela cada uno y las tornamos. Yo llevo escondido en mi saco de dormir, y esto lo he contado varias veces, una cafetera para hacer café italiano de buen café. ¿Y por qué? Porque cada 2 o 3 días, imagínate, la gente está trabajando durísima, larga jornada de trabajo, pasan frío, pasan hambre, lo pasan mal, etc. Cada 2 o 3 días nos juntamos en el campamento base, en la carpa cocina, y yo les doy un buen café. ¿Sabes? Sentémonos aquí y nos tomamos, un poco lo que dice David, alrededor de este fogón, un buen café, para que podamos conversar, para que nos podamos decir las cosas de frente, para que nos podamos escuchar, para que yo incluso pueda reclamar que está difícil esta weá, por decir, perdón el lenguaje, pero entonces eso tiene un cierto ritual. Y eso es lo que yo espero que ocurra en la convención. Yo espero que en la convención, cuando lleguen los convencionales, se gasten un tiempo tomándose un café entre todos, u otra forma. Decir, mira, estamos juntos aquí. Y miramos la vida distinto, tenemos distinto, pero queremos construir un solo país que nos acoja, y vuelvo con la palabra, acogedor a todos. Entonces, buscar, y yo no soy pueblo originario, lo del café lo aprendí yo solo de mí, pero sin duda me doy cuenta que es una práctica de los pueblos originarios, de poder sentarse a escucharse unos con otros. David, la invitación de Rodrigo está hecha. Ese proyecto y de su equipo, porque fue todo un equipo, ¿no?, de esa expedición, era recuperar la cultura Sherpa, ¿no?, y el aprendizaje del valor que le da esta cultura a la tercera edad. Entendiendo que en estos últimos 20 años has estado, David, promoviendo la cultura a través del pensamiento andino. De hecho, obviamente fuiste el creador de la Escuela del Agua. ¿Cuál es el valor intercultural y que debemos rescatar de nuestra cultura andina para este cambio de conciencia tan urgente? Más de alguna vez hemos escuchado a hermanos originarios decir yo no soy chileno. Y eso como que, wow, duele un poquito escucharlo eso. Pero si uno escucha el proceso, dice, yo no me siento chileno porque no estoy considerado, por ejemplo, en la Constitución de Chile. Los pueblos originarios no existen.
Por eso que ahora existe esta demanda, y ojalá nos escuchen, porque los pueblos originarios, en general y en particular los pueblos andinos, tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que poder mostrar a personas no originarias. Esto es lo que significa el buen vivir, el sumat causai, para quienes lo quieran ver. Y una de las cosas más hermosas de la cultura andina, que yo creo que es un regalo que lo pueda recibir el mundo occidental, es la experiencia del Aini. El Aini es una palabra quechua, aymara, que se entiende como reciprocidad, complementariedad, pero yo además lo entiendo por mi vida personal como una experiencia de gratitud. Los pueblos originarios, en todas sus experiencias tradicionales, en todas sus experiencias que tienen que ver con el cotidiano, como se lo vivió con los Sherpas, Rodrigo, está siempre la experiencia de la gratitud. Nosotros en los pueblos andinos hacemos un pago a la tierra cuando vamos a construir una casa, cuando vamos a sembrar, cuando vamos a hacer una serie importante en la comunidad. Le damos gracias a la Madre Tierra, le damos gracias por la vida, le damos gracias porque nos está permitiendo hacer lo que estamos haciendo. Y fíjate que la experiencia de la gratitud es extremadamente liberadora. De hecho, ahora recientemente estaba leyendo por ahí, hay investigaciones de neurociencia que tienen que ver con la profundidad a nivel del sistema nervioso cuando las personas se viven la gratitud. Se la viven en una dinámica relacional permanente. Y eso es propio de los pueblos originarios. Los pueblos originarios permanentemente están agradeciendo a los Malkus, a las montañas sagradas, están agradeciendo a la presencia de los abuelos, están permanentemente en una experiencia de gratitud. Y eso es distinto a propósito de la arrogancia que recién mencionaba, yo la anoté por acá, ¿no? Rodrigo, a ver si tú me apoyas, arrogancia incorrecta, eso escuché, ¿no? Inconsciente. Inconsciente, arrogancia inconsciente. Fíjate que todos los días, de alguna manera, en esta sociedad tan convulsionada, todos tenemos una mochilita atrás, un morral, y en la mañana nos despertamos y tenemos que echar el rencor, la rabia, la arrogancia, y salimos a funcionar. Y con esa mochilita, con ese morral súper pesado, tenemos que movernos por la vida. Bueno, acá la invitación de los pueblos originarios desde su cultura es a disolver, a disminuir esa carga que tiene que ver con esas emociones pesadas y transformarlas en experiencias de gratitud. La experiencia de gratitud lo que va a permitir es disolver de alguna manera esas emociones, esos dolores relacionales que nos han perseguido en nuestra historia. Pero, atención, no estoy diciendo que los dolores nos vamos a hacer los lesos. No estoy diciendo que borrón y cuenta nueva. No, lo que estoy diciendo es que nos hacemos cargo de esa experiencia dolorosa, la miramos, la observamos. La experiencia de gratitud lo que nos permite es caminar más liviano. ¿Y para qué vamos a observar esa experiencia de dolor? Para que no vuelva a ocurrir nunca más. Porque si nos hacemos los lesos, si nos hacemos los tontos, es probable que vuelva a ocurrir. Por lo tanto, no hay borrón ni cuenta nueva. Bien, David. Marisol, solo quiero decir una cosa. Rodrigo, esa arrogancia inconsciente que acaba de hacer alusión David, ¿nos puedes tú responder desde tu llamado, que lo entiendo, se llama la humildad consciente, si es que interpreta bien el gran llamado y potente que ha hecho David recién en su reflexión? Pero sin duda alguna, si ser agradecido es ser humilde.
y eso es lo que quería contar, mis amigos los Sherpas, porque tengo varios amigos y bien cariñosos y profundos, cuando llegan a la cumbre de una montaña, de hecho a la cumbre del Everest, no se dan por vencedores, no se sienten conquistadores, que es una cosa muy propia del mundo blanco occidental, sino que dan las gracias. Le dan la gracia a la madre de las montañas que los dejó subir hasta allí, que los arropó, que los dejó subir desde su falda hasta su cumbre. Y entonces rezan en la cumbre dando gracias. Y no es que se saquen una foto, mira, yo vencí a la montaña más alta del mundo. Es una mirada completamente distinta. Y eso tiene que ver con una humildad. Decir, mira, yo soy mucho menos que el Everest, que el desierto, que los océanos, que los ríos, que los bosques. Y por tanto, lo que tengo que hacer es ir a escuchar, ir a poner atención, ir a observar con mucha rigurosidad y con mucha disciplina qué aprendizajes puedo obtener del otro. Y el otro puede ser una persona, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un artista, puede ser un pueblo originario, puede ser el mundo natural, puede ser el bosque, los glaciares. A eso me refiero yo con una humildad consciente. Tengo que ejercitar eso, tengo que hacer eso y combatir esta arrogancia de que porque yo sé, entonces yo sé cómo se resuelven las cosas. David, respecto a la contrarrespuesta que ha dado recién Rodrigo, ¿qué nos dice la cultura del AINI? Entendiendo lo que nos cuenta Rodrigo recién sobre el Everest y los Sherpas, ¿no? Desde Tatamalcu, Licanco, ¿qué sucede en San Pedro cuando suben ese maravilloso escenario? ¿Y qué reflexión podemos rescatar para los nuevos líderes? Hablemos de liderazgo ahora. Rodrigo nos hace recordar una experiencia milenaria, que es cuando se sube a las montañas y se da gracias. Se da gracias a la madre tierra, se da gracias a la madre natura. Y por supuesto en ese instante donde el oxígeno es mínimo, en donde los pensamientos se diluyen y estás en tu completa corporalidad, sin duda la arrogancia desaparece. Salvo que sea una experiencia competitiva, que yo no estoy de acuerdo en eso, pero efectivamente, y ancestralmente esa experiencia se venía haciendo desde el tiempo pre-inca, y los incas en el desierto de Atacama lo desarrollaron de manera increíble. En el volcán Yuyayaco, que está aquí cerca de San Pedro de Atacama, ahí se encontró una ceremonia, una experiencia ritual impresionante. También acá en el volcán Licancabur también están los restos de un centro ceremonial. Yo lo que recojo de la experiencia de Rodrigo, que a mí me conmueve, porque él lo está comunicando desde una experiencia sincera, honesta, que es lo que a los seres humanos nos hace falta. El doblegarse y sentir el poder del universo en ese instante cuando estás en la cumbre y decir, aquí estoy, soy un granito más de toda esta inmensidad y doy gracias por eso. Las personas que tienen la responsabilidad de liderar, justamente yo siento que cuando es un buen camino de liderazgo, justamente trabajan en disolver esa arrogancia inconsciente, como es en ese caso Rodrigo. Esa arrogancia que nos genera dolor, fíjate. Es un dolor que va al alma. Y la experiencia de la naturaleza la disuelve. Me quiero tomar, David, de lo que acabas de decir, esa arrogancia que duele el alma. De una frase que dijo también Rodrigo en algún minuto. Y Rodrigo, aquí te abro también la conversación. Tú dijiste en algún minuto, comillas, hoy día el Everest se transformó en cierto objetivo de gente que no es montañista, que no ama las montañas, sino que quiere hacer desafíos y es un ticket. Fui al Everest y lo subí.
Y desde ahí, la conversación que quiero intencionar con lo que decía David, ¿cómo deben ser los nuevos líderes hoy? ¿Qué pasa lo siguiente? Yo di por perdido el Everest porque se transformó en esto como objetivo de, como tú dices, de un ticket. Pero tu pregunta de liderazgo es mucho más interesante, porque de alguna forma, partiendo lo primero que dije yo de este nuevo desafío de un siglo con tanta sindemia, con tantas pandemias una encima de otra, Sí. nadie, y esto también tiene que ver con la humildad consciente, nadie sabe las respuestas, todas, ¿no? Entonces, no podemos esperar, y esto es un tema muy ciudadano, no podemos esperar ni podemos pedir, y yo lo he escuchado de repente, gente que dice es que aquí faltan líderes, o mujeres líderes u hombres líderes. Se habla muy bien de las mujeres líderes que han enfrentado la pandemia en países extranjeros, en Nueva Zelanda, en Alemania, etc. La verdad que ya no es así. Lo que puede hacer un líder hoy día es agrupar a una gente, coordinarla y generarles espacios, contenedores, acogedores, para que puedan construir una respuesta común a estos desafíos que nadie tiene respuesta. Antes uno decía, bueno, que venga incluso en Chile, mucha gente tenía la impresión de que la presidenta Bachelet era una madre que venía a ordenar todo esto y a protegernos como que fuéramos. Ya no es así. Se necesita escuchar a cada una de las personas y que cada uno contribuya desde su punto de vista a buscar esta armonía, este lugar acogedor. Entonces, el ejercicio del liderazgo es distinto. Ya no es el que viene y dice lo que hay que hacer, sino que el que genera las condiciones para que el grupo, el equipo, el colectivo tome las decisiones. Sí. Bueno, les quiero compartir, hagamos un paréntesis en la conversación. Ya llevamos 1 hora de conversación, así que ya vamos a ir cerrando poco a poco. Bueno, la gente que nos ha dejado preguntas y comentarios. Las preguntas que les voy a ir haciendo, les pido que me ayuden para que la podamos responder lo más concreto posible y poder incorporar a la mayor gente posible que nos ha estado acompañando. Elina Uribe, hola a todos, saludos. Silvia Narváez, saludos. Janet Tecay, Mariela, saludos a Rodrigo y a David desde Rancagua. ¿Cómo danzamos juntos si todavía hay mucha gente sin acceso a una buena música? Bueno, habla también del valor de la cultura y de la música, de otras artes. Cristian Palox, pobres ricos, tienen el país como está. Bueno, Eliana, Ingrid, Uribe, ¿creen ustedes que la conversación debe comenzar en el hogar, en la familia? ¿Cómo propiciar esos espacios de diálogo y de conversación? Los hemos ido articulando a través, Eliana, gracias por tu pregunta, de la conversación de hoy día. Sandra Gallo, no hay interés en reconocer las falencias y necesidades del necesitado. También lo hemos ido conversando, el tema de la empatía. Gracias, Sandra, por estar con nosotros. Patricia, ¿qué le parece el renacer del tejido social, del cual se habla con las huellas comunes, producto del COVID? A ver, esto me gustaría que pudiéramos responder brevemente. No, yo encuentro eso, solo brevemente, a mí me impresiona lo de las ollas comunes y lo de los comedores sociales, etcétera, porque hace de una cosa que es muy importante, y es que la gente que vive en estados de pobreza, que vive en vulnerabilidad, igual tiene muchos recursos. Entonces la aproximación a la pobreza no es del desvalido a quien yo tengo que ayudar, porque no tiene nada, sino que tiene, lo que no tiene son recursos materiales, tal vez no tiene dinero, pero tiene capacidad de organización, capacidad de ponerse de acuerdo, cocinar en fondo, llevarle la alimentación al adulto mayor que está a una cuadra que no puede venir a buscar, hay que hacerlo por turnos porque no todos pueden venir. Entonces hay mucha capacidad, muchos recursos. Entonces lo que yo invito a hacer no es a regalar ni a donar, sino que es activar a que eso prospere. David. Sí, totalmente de acuerdo. Porque al final del día es un acto de reciprocidad. Es un acto donde surge un legítimo otro, como dice Maturana. Es conmovedor. Es conmovedor porque de la nada tiene que surgir una organización básica para poder suplir lo esencial que es la alimentación. Y eso es
eso ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, creo que lo que hemos visto también da una señal también de optimismo, que nos podemos organizar y, como dice Rodrigo, a lo mejor lo podemos hacer mejor. A lo mejor podemos avanzar de una manera distinta. Gracias, David. Seguimos con los comentarios y preguntas de la gente, ¿les parece? María Misón, la pobreza más grande es no saber escuchar nuestro corazón. Eso es lo que creo yo, dice. ¿Qué es lo que realmente nos sentimos, a pesar del valor material, el ser, una riqueza invalorable? Carolina, ¿cómo apoyamos el cambio de conciencia? Aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo apoyamos el cambio de conciencia desde una educación para el siglo XXI? Y aquí yo la voy a complementar, tanto para Rodrigo como para David. Sin duda, uno de los puntos más importantes de la agenda de hoy día es la educación. Y desde, la pregunta que hace Carolina, los quiero invitar a que conversemos sobre la importancia de una educación intercultural, transversal e integral del ser humano. Una educación que vea las diferencias como una oportunidad de aprendizaje significativo. Entendiendo que el sistema de educación en Chile se basa hoy en día en 3 necesidades, que es el acceso, la calidad y la equidad. ¿Cómo hacemos, Rodrigo, David, para que la educación sea un verdadero vehículo de construcción de identidad social que nos una, y para quienes tomen las decisiones, ¿no?, desde las políticas públicas, incorporen modelos complementarios a la malla curricular? Rodrigo, comenzamos contigo. Ya. Mira, yo me preguntaba el otro día qué es lo que yo esperaría de la educación que viene del siglo XXI. Y las respuestas que uno escucha son que puedan atender mejor las necesidades para buscar empleo, que puedan ser atingentes a los mercados nuevos que se van a hablar en términos laborales. Al desarrollo de las personas. Es que eso es lo que me preocupa. A mí la escuela es el primer lugar donde yo salgo de mi familia y me encuentro con un otro. Y por tanto la escuela deberá ser el lugar de formación ciudadana. Allí es donde la escuela, donde debieran haber lo que nos invita David, a escuchar al otro de forma muy activa, a de no tener, ¿no es cierto? Los papás le dicen al niño, mire, usted, esto es así en esta casa y por tanto es así. Y el niño, ¿qué hace? Va y repite lo que escucha en la casa y va con una cierta certeza lo que lo escucha en la casa y no va a escuchar efectivamente lo que dice el otro. Antiguamente, el famoso consejo de curso, ¿sí?, que era una hora lectiva, terminó siendo una hora de estudio y donde no se discutía. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Oxford en Inglaterra, un privilegio tremendo. Había una tremenda organización para el debate y se sentaba la gente a debatir y a escuchar y a debatir, incluso asignándole a alguno y al otro, ya, tú vas a ser blanco y tú vas a ser negro y esa parte en la formación del ciudadano que comparte con otros, que entiende la estructura de otros, yo la he hecho mucho de menos en la escuela, mucho. Pero Rodrigo, ¿está incorporado dentro de los lineamientos de independientes no neutrales el tema de la educación, por ejemplo, como lo estamos conversando hoy en día? No está en los lineamientos, no es uno de los lineamientos de la educación, pero sí habla de la igualdad cuando hablamos de derechos, ¿no es cierto?, de la igualdad de acceso a la educación. Estamos hablando de acceso, no estamos hablando de esta perspectiva mucho más amplia del ser humano. ¿Por qué no, Rodrigo? Porque estamos hablando de una constitución, entonces hay que construir un acuerdo entre todos los independientes no neutrales respecto de, ojo, son lineamientos, no son la bajada en cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, una cosa es que el acceso a esa educación, cualquiera que ella sea gratuita y de acceso, etcétera, y después viene una bajada que estamos trabajando en cada uno de sus lineamientos de cómo se considera cada uno. Okay. David. Sí, muy de acuerdo. Yo me recuerdo pequeño, en la escuela me enseñaban, qué sé yo, aritmética, química, en fin, todos los castellanos.
en una estructura, y de esa estructura se esperaba un resultado. Hoy día, adulto, reflexiono, ¿qué pasa si además dentro de esos ramos me hubieran dado el ramo de la empatía? Hacia allá iba con mi pregunta, Rodrigo, tal cual. ¿Qué pasa si desde pequeñitos en la educación desarrollamos la empatía tal cual y tan fuerte como estudiar estas otras asignaturas? Porque en la medida en que nosotros desarrollemos la empatía, vamos a poder consensuar y vamos a poder escucharnos. Hoy en día no hay empatía. Al contrario, estamos en una permanente lucha de poderes y quién gana y quién se siente vencedor o vencedora. Creo que la educación, sin ser simplista por el tiempo, pero uno de los aspectos fundamentales es la empatía, y la empatía conduce al amor, a la experiencia amorosa, a la legitimidad de los seres humanos. Mi sueño es educación, una educación que genere empatía. Gracias, David. Bueno, en beneficio del tiempo, ya llevamos más de una hora de conversación. Rodrigo, te quiero desafiar. ¿Qué pregunta le harías a David que hoy día no le hemos hecho? Ya, pero que sea incisiva. No condescendiente. Le tengo muy buena a No David. sé, por eso te digo. Conozco mucho, entonces no tengo una pregunta incisiva, pero una pregunta importante es cómo ve él lo del Estado plurinacional en Bajada. ¿Cómo ve él el reconocimiento a los pueblos originarios para que no sea yo soy pueblo originario y tú eres chileno? ¿No? Porque eso es lo que me ocurre. Ya, me reconocieron, entonces yo voy a hacer una, comillas, república independiente y no nos vamos a integrar. Esa es un poco la preocupación que mucha gente tiene. David. Sí, justamente se puede entender de esa manera, ¿no? Y a lo mejor algunos más exacerbados lo tratan de interpretar de esa forma, pero es más sencillo que eso. Tiene que ver con un sentido humanitario en términos de reconocer nuestra cosmovisión, de reconocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de manera que podamos también desde ahí nosotros poder desarrollar nuestra comunidad. Pero también sabiendo que estamos dentro de una organización que le vamos a llamar Estado. Esta es una opinión personal, no estoy representando a nadie con mi opinión, ni a un grupo ni nada, es como yo lo miro, pero estamos dentro de una organización global y tenemos que coordinarnos con esa organización global, pero en el respeto de nuestros matices, en el respeto de nuestros haceres, en el respeto de cómo construimos el mundo y que no nos impongan, por ejemplo, la educación. Que no nos impongan, por ejemplo, el no cultivar las lenguas originarias. Eso es una profunda falta de respeto. Y cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos de ese conjunto. Yo no lo estoy escuchando y no lo estoy entendiendo como una intención separatista. Al contrario, lo que estoy escuchando, lo que estoy entendiendo es legitimidad y que vuelva a la dignidad como algo esencial. David, y en este mismo tono, ¿qué le preguntarías tú a Rodrigo ahora, en este minuto? Rodrigo, tú eres un líder y eres un líder reconocido y te lo has ganado imagino, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero ¿qué le pasa al Rodrigo ser humano cuando ve los destrozos que está ocurriendo en nuestro país, cuando ve las injusticias que están sucediendo? ¿Qué le pasa al ser humano? Porque yo te conozco, por lo que te conozco, surge el líder. Pero siempre me he preguntado, ¿cómo está el ser humano? ¿Cómo está la persona detrás de ese líder? Bueno, yo
le aprendí eso mucho en las montañas de nuevo, son aprendizajes muy profundos. Uno en las montañas, volviendo a este concepto de la humildad, no se la puede solo, imposible. O sea, subir estos grandes 8.000 es solo impactante. A lo largo de 2 meses de expedición, uno de repente se bajonea, sufre mucho, encuentra que no tiene ninguna respuesta. Y lo que yo he aprendido a hacer es a mostrar mi vulnerabilidad, tal vez no públicamente, ¿no? Pero de hecho en este mismo minuto en la oficina al lado hay un amigo que es Felipe que me está esperando para poder tomarnos una cosa y conversar, para poder compartir mis penas, mis desazones, mis sufrimientos, mis frustraciones. Comerse todo eso solo es imposible, imposible. Entonces, tengo pocos, pero muy buenos amigos, muy buenos seres queridos con que uno puede compartir eso y que te regeneran, ¿no? Te ayudan a regenerar la fuerza para seguir adelante. Tú conoces a uno, David Barrera, muy, muy seriamente, que es Leonardo Moreno, que está también en Independientes No Neutrales. Tenemos conversaciones, lo digo todos los días, pero cuando estoy, y en los últimos días ha sido así, con muy poca capacidad de dormir, porque estáis muy acongojados por todo lo que está ocurriendo, ya sabéis que parémosla, hagamos café, Marisol, tomémonos un café, algunas veces algo un poquito más fuerte que un café. Por supuesto. Y realmente déjame expresarte todo lo que yo siento, y por tanto vacío, ¿no? Vacío mis dolores, despicho mis dolores, mis sufrimientos y partimos de nuevo. Ahora estoy engojado, para que te voy a decir una cosa por otra. Sí, siento así, Rodrigo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué estás así? No, porque está extremadamente difícil. Me acaban de decir, y perdonen que tengo de repente la atención puesta en el WhatsApp, se vota mañana, efectivamente, David, se vota mañana la ley que permitiría la baja de firmas y las firmas digitales, poder hacerlo ley y por tanto ejecutar y tener por lo menos un mes para poder reunir las firmas. Entonces, me acaba de llegar esta noticia y eso es una muy buena noticia para terminar esta entrevista con una sonrisa de esperanza. Ahora, ya para terminar la entrevista, David, si tú tuvieras que resumir en una reflexión el cambio elemental que necesita este Chile para reformularse y reconstruirse más allá de la Constitución, ¿cuál sería? De alguna manera lo hemos comentado a lo largo de la conversación, más que cambio, esta transformación elemental. Tenemos en las manos el nacimiento de un nuevo Chile y tenemos la responsabilidad de construirlo. Pero también, y no puedo dejar de decirlo porque eso es lo que soy, creo que el Estado de Chile tiene la increíble oportunidad de reconocer la diversidad de los pueblos originarios, la riqueza de los pueblos originarios, la sabiduría que por cientos de años se ha conservado, que le da un matiz le puede dar un matiz, le puede dar una armonía, pueden volver los sentimientos de estética, puede volver la poesía. Tenemos que soltar ese corazón duro, ese corazón que está ahí no permitiendo el escuchar. Creo que es un momento histórico que ojalá los que tengan que tomar la decisión lo recuerden, porque este es un ritual del pueblo de Chile. Gracias, David, por esa reflexión. ¿Rodrigo? Mira, yo soy bastante más sencillo, más profundo. ¿Sabéis qué? Yo le pediría a la gente que nos queramos más nomás. Que nos queramos más, nos tengamos más cariño, nos tengamos más afecto. O sea, el carabinero empuja al niño en el puente y todos salimos a juzgar al carabinero o al joven porque está... Hay que tengamos un poco más de cariño, un poco más de afecto. Si la gente no es tan recontra asesina ni es tan recontra mala, tenemos distintos puntos de vista, miramos la vida distinto, pero tengámonos más cariño, seamos más afectuosos con el otro, más comprensivos. Eso básicamente.
Bueno, nos quedamos con esta reflexión de David Barrera y de Rodrigo Jordán en la conversación de hoy día. Hemos estado ya más de una hora juntos. Les agradezco enormemente la entrega, la reflexión, tanto Rodrigo como David, en el capítulo de hoy día, que tiene que ver con la integración de saberes, precisamente para el cambio de conciencia de un nuevo Chile. Agradecemos a quienes nos escucharon hoy día, a quienes nos acompañaron. Los invitamos ya al último capítulo el próximo miércoles de Conversaciones en Tiempos de Cambio a través del Facebook Live de Fundación Caserta. Nos quedamos nosotros un minuto más, por supuesto. Gracias, Rodrigo, de corazón. Gracias, David, por acompañarnos hoy en día. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a quienes nos escucharon.